Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Andrea Life Talk. Hoy día va a ser un episodio muy especial porque vamos a tocar un tema bien sensible pero a la vez motivador. Vamos a tener una invitada muy especial que la conozco hace muchos años y nos va a contar su experiencia sobre el duelo y la resiliencia humana sobre este tema, ¿verdad? Cómo crecer desde el duelo para arriba. Así que vamos a dar la bienvenida a Kiara Miletich. Así que un aplauso para Kiara. Hola Kiara, ¿cómo estás? Hola Andrea y bienvenidos todos a este canal. En verdad espero que este tema pueda servir de ayuda a mucha gente que nos puede estar escuchando. Es un tema muy importante y es un tema que no se toca muy a menudo, entonces espero que sea de mucha ayuda para quien lo necesite. Sí, ¿verdad? Yendo atrás, yo me acuerdo, bueno, con Kiara crecimos juntas desde los 5 años y pues prácticamente sabemos todo una de la otra. Yo paraba en su casa, hacíamos todo juntas, jugábamos, te acompañaba a la marinera, me acuerdo. Kiara ha sido Miss Marinera, reina, siempre. Pero hubo un momento en que yo me vine aquí a Estados Unidos y pues comenzamos la universidad y me enteré que lamentablemente el papi de Kia pasó a otra vida, ¿no? Para mí fue impactante, lo sentí muy fuerte a mí porque yo también lloré y todo, pero obviamente no lo experimenté como tú. Y ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo experimentaste? Bueno, sí, como muchos saben, Andrea y yo también fuimos amigas toda una vida, desde que casi teníamos 6 años. De hecho, entramos al mismo colegio, estuvimos juntas muchos años, fuimos amigas toda nuestra infancia y ella conocía gran parte de mi vida, ¿no? Tú sabes que conocías a mi familia, a mi entorno más cercano y tuve la oportunidad de conocer a mi papá. Entonces, para mí fue una época muy difícil. Eh, yo ya había entrado a la universidad, estaba estudiando medicina y bueno, fue una época en la que yo, mientras llevaba algunos cursos de la carrera, cuando ya se empezaba a poner un poco más compleja incluso, me enteré, ¿no? Tuve la noticia de que, bueno, mi papá se encontraba muy delicado, estaba muy enfermo y fue todo un proceso porque en esa época a mí me dijeron que iba a vivir solo un mes. Eh, fue muy chocante para mí porque fue una noticia que jamás me esperé. Uh-huh. De hecho, es un tema que jamás lo he hablado como que en público. Mucha gente que me conoce sabe que solamente lo he tocado con gente muy cercana a mí, Uh-huh. pero creo que el tema de la muerte es un tema que no se toca muy a menudo y Uh-huh. es un tema que nos choca a muchos, ¿no? O sea, creo que a esas alturas, ¿quién no ha perdido a un familiar querido, a un abuelo? De hecho, para mí la muerte siempre fue un tema que lo viví desde muy chica. Mis Uh-huh. abuelos murieron cuando yo tenía casi, bueno, era niña, ¿no? Cuando Chiquita. tendría 7 años, ocho Siete. años, por ahí. Uh-huh. Entonces, crecí viviendo muchos duelos y cuando mi papá tuvo que partir, fue una de las etapas más dolorosas de mi vida. De hecho, si es que me tocara contar algo de mi vida en sí, de qué es lo más chocante que me ha pasado, fue vivir esa experiencia, ¿no? Yo llevaba Uh-huh. cursos en la universidad que eran súper importantes, súper difíciles Claro. en ese momento. Y además tener que lidiar con que mi papá iba a partir solo en un mes fue muy chocante y creo que después de eso, incluso cuando partió y
tuve que continuar con la universidad. Creo que no hice un duelo que realmente debía haberlo hecho y fue por eso que Mm. tuve como que muchos momentos en los que me sentí muy mal después. ¿Y cómo lo hubieras hecho? Yo creo que una de las cosas más importantes es tratar de llevar el duelo en ese momento, ¿no? Muchas Ok. veces creemos que el duelo parte solamente llorar, pero creo que es todo un proceso, ¿no? Ujú. En ese instante las personas pueden entrar en negación, puede darnos coraje, puede darnos rabia o pensar de que por qué esto me pasa a mí, pero muchas veces no lo llegamos a ver desde otro ámbito, desde otro punto, ¿no? Claro, sí. Porque en ese momento vas a sentir muchas emociones y de hecho creo yo que el duelo en sí viene meses después, una vez que ya empiezan a pasar o sea, empieza a pasar el tiempo y te das cuenta Ujú. de que esa persona ya no va a estar más. Creo que ese es un punto en el que realmente uno tendría que vivir el duelo, ¿no? Y eso Claro. es algo que yo no hice. Por ejemplo, yo seguía yendo a la universidad, seguía teniendo cursos, seguía llevando clases. Es más, el día después del entierro de mi papá, yo estaba en la universidad dando un examen que era complejo, era un examen de un curso que realmente necesitaba mucha Ujú. dedicación. Claro. Entonces, estas cosas obviamente no me permitieron ni siquiera darme cuenta en la situación en la que estaba, porque Ujú. mientras yo estaba tratando de estudiar y llevando una vida que supuestamente era la normal, no estaba viviendo el duelo que debía haber vivido. Entonces, a Claro. medida que fueron pasando los meses, me fue chocando mucho más, me fui dando cuenta de la realidad en la que estaba y claramente Mm. pues se había reflejado en mi vida, ¿no? Bajé ¿Y tú mucho de crees peso. que, tú crees que este tiempo que dejaste pasar fue porque no le querías asimilar o porque querías Eh, mantenerte ocupada? Creo que la muerte, por ejemplo, también se relaciona en la manera en la que perdemos a las personas, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente cuando uno pierde un familiar por algún accidente de manera súbita. Y Ujú. también es muy distinto cuando uno pierde a un familiar por, digamos, por enfermedad, ¿no? Cuando uno ya le dicen la noticia de, por ejemplo, de que una persona Ujú. no va a vivir mucho tiempo, de que le quedan pocas horas de vida o poco tiempo de vida, creo que uno lleva el duelo ya desde antes y creo que el sufrimiento es mucho eh, es como todos los días, ¿no? O sea, todos los días te Ujú. despiertas pensando en eso, haces la vida pensando en eso, despidiéndote todos los días de la misma persona y creo que Ujú. al final termina siendo un desgaste emocional bastante Claro, grande y cuando ya eh, pasa el tiempo, te das cuenta de que ya has vivido el duelo desde antes, pero igual es como bien chocante, ¿no? Porque nunca nadie está preparado para decirle adiós a nadie. alguien que quiere. Entonces, Claro. ¿Y tú crees sí, que, porque tú eres hija única, ¿verdad? ¿Y cómo sí. lidiaste eso siendo hija única? Porque a veces siento que teniendo hermanos tienes el apoyo de tus hermanos que van a estar ahí, pero es diferente ser hija única, ¿verdad? Sí, exacto, porque por ejemplo, en mi caso, siempre está esa idea de que el hijo único es el súper engreído, el hijo único es el que digamos al que le dan todo, ¿no? Y si bien yo tuve mucho apoyo de mis papás durante toda mi vida, recibí mucho cariño por parte de Ujú. los dos, Sí, siempre se preocuparon por mí, porque nunca me faltara nada, pero también ser hijo único es asumir todas las responsabilidades que solo te tocan a ti de tus dos padres, ¿no? De hecho, claro. en la época en la que mi papá murió, yo era todavía una persona, si bien estaba en la universidad y siempre fui muy independiente, pero Ujú. estaba como que todavía estudiando, Ujú. entonces no tenía el dinero, no tenía el recurso como para ayudarlo mucho más. Claro. Si es que yo hubiera estado, por ejemplo, fuera de la universidad, ¿no? Pero sí son responsabilidades que ya te tocan asumir a ti solo y es como no compartes ese dolor con nadie porque nadie nunca lo va a sentir como lo sientes tú, porque no Ujú. hay otras personas que también tengan los mismos papás. Exacto. De hecho, mis papás nunca tuvieron otro compromiso, mi mamá nunca tuvo otros hijos o mi papá tuvo otros hijos, entonces soy Claro. la hija única de los dos,
pero también como que de los dos por otros lados, ¿no? Algo así, por así Sí, decirlo. sí. Entonces como que nunca tuvieron otros hijos más que yo. Y, y sí fue muy difícil porque realmente tratamos como que entre mi mamá y yo ayudarlo todo el tiempo Ujú. que estuvo enfermo, ¿no? ¿Y cómo te afectó? ¿Tú sientes que todo este tiempo que no hiciste duelo te afectó fuerte después cuando lo hiciste? Sí, de hecho, o sea, yo llevaba la vida como que de una manera muy responsable. Creo que tú que me conoces sabes que desde el colegio siempre fui una persona Sí. súper responsable, entonces siempre trataba de hacer las cosas y una de las cosas que más admiraba de mí misma siempre es que siempre he tratado de, a pesar de todos mis problemas o de los problemas que se me podían presentar, siempre he tratado de seguir adelante haciendo las Sí, cosas que hacía. claro. Entonces, cuando estaba en la universidad, siempre mi idea fue como que, bueno, voy a seguir yendo a la universidad, voy a seguir teniendo las clases, voy a seguir haciendo la vida que hago porque tengo que hacerlo, ¿no? Si tengo una Claro. exposición, lo tengo que Ujú, hacer, si tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Entonces, como mencionaba anteriormente, o sea, yo estaba dando un examen después del entierro de mi papá y eso es algo que siempre se me quedó ahí, como que, porque a pesar de haber aprobado ese examen o lo que sea, era algo que ujú. no debía haber estado haciendo, ¿no? Pero Claro. tampoco no tenía otra opción porque no me podían permitir dar ese examen en otra oportunidad. Mm, Entonces, son cosas que sí chocan porque tú tratas de seguir con la vida, pero creo que sí es sumamente importante que en un momento uno mismo se dé el tiempo para asimilar lo que pasa, para poder como que entender la situación en la que está y vivir el duelo de manera individual o también como que hablándolo con alguien, ¿no? claro. Y de hecho, años después, sí sentí mucho la pegada porque me enfermé. Mm. O sea, todo el estrés que yo había acumulado en el cuerpo, Ujú. de alguna manera brotó tiempo después porque estuve muy enferma mucho tiempo, al Sí. punto en el que yo también tuve que dejar un tiempo de estudiar porque de verdad Ah, sí sentía que ya estaba muy cargada. Entonces, claro. porque no estaba estudiando una carrera que, digamos, era un poco más sencilla, ¿no? Creo que Exacto. estudiar medicina Medicina es loco. necesita mucho control mental y mucha inteligencia emocional también. Y entonces fue un momento en el que ya no me sentía bien, ¿no? Y sí me afectó después. Te afectó mentalmente y físicamente. Sí, a ambos. Y de hecho, mucha gente también como que me pregunta, algunas veces me han preguntado cómo se supera o cómo se Claro. lleva el duelo, porque es muy difícil o sea, es diferente verlo desde otra perspectiva, ¿no? Cuando Ujú. alguien como que no está en esa situación. Exacto. Y creo que la muerte de un padre o de una madre es algo que no se supera en realidad. O sea, yo hasta el día de hoy recuerdo a mi papá con mucho cariño y tengo días en los que también me pongo triste, o sobre todo también en épocas especiales, ¿no? Por ejemplo, Navidad, mi cumpleaños. De hecho, mi cumpleaños pasó a ser una época también muy difícil para mí Claro. Porque es porque seguidito casi, ¿no? sí, o sea, mi cumpleaños como que estaba muy, muy continuo al Día del Padre. O sea, y a veces, y creo que hubo un año en el que incluso cayó el mismo Día del Padre. Para mí fue una cosa catastrófica. De hecho, nunca lo volví a ver igual. O sea, nunca le he pasado como que tan bien después de eso, ¿no? Y sí, es algo que también choca. Y sé que a mucha gente le pasa que también, por ejemplo, pierde a familiares en épocas súper importantes, como por ejemplo a días de Navidad, a días del Día de la Madre o cosas así. Entonces, Sí. como que eh, creo que eso también influye mucho porque ves como que todos los comerciales, ves no sé, ¿no? Cosas que te puedan Te recordar a eso recuerdan. y de verdad que Claro. también como que retrocedes un poquito y es triste, ¿no? Ujú. Y yo sé que hay personas que se arrepienten mucho de cosas que no hicieron con esas personas. ¿Tú llegaste a arrepentirte así, a deprimirte? Eh, bueno, yo compartí con mi papá muy pocos años, la verdad, porque mi papá murió cuando yo tenía 19, que realmente es una edad súper corta para una vida tan larga, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Y sí, o sea, más allá del arrepentimiento, yo creo que
siempre con mis papás traté de ser una persona que diera lo mejor de sí, ¿no? Desde el colegio Ujú, siempre fui como que más atenta y, y nunca tuve actitudes con ellos de las que yo me arrepienta, porque creo que considero que tanto en la enfermedad como antes siempre tuvimos una muy buena relación. Mis claro, papás, yo, nunca nos hemos llevado mal, no habían peleas de por medio, de esas típicas peleas que a veces uno dice, pucha, ¿por qué no debí nunca haberle dicho esto? O quizás ujú, como de arrepentirte y acordarte de cosas que antes, digamos, hiciste y dices, creo que no debí haberlo hecho. En ese claro, sentido, no, pero sí muchas veces me pregunté por qué tuvo que partir a una edad tan pronta, ¿no? O sea, ¿por qué claro. tuvo que irse tan joven? Mi papá fue una persona muy joven al morir. Yo también estaba recién viviendo la carrera. De hecho, cuando me enteré que mi papá solamente iba a vivir unas pocas semanas, me puse a pensar en toda la vida que me esperaba después de eso. Me Ujú, imaginaba a mi papá que, bueno, ya no estaría en épocas importantes para mí, como por ejemplo, claro. eh, Tu no sé, graduación. mi grabación, Ujú, que ya no estaría para ver mi título. Me exacto. imaginaba también que ya no iba a estar, por ejemplo, el día que yo me casara o a conocer a mi primer hijo. Entonces, eran muchas situaciones en las que de verdad sí me chocaba y hasta el día de hoy, ¿no? El día de mi graduación fue un mundo de emociones. Yo Claro. me sentía feliz por un lado, pero también triste por otro, porque siempre vamos a extrañar a personas que deberían haber estado en Ujú. ese momento, ¿no? ¿Y tú sientes que te afecta, tienes ahora otra perspectiva de la vida desde ese momento? Sí, Eh, sí, mucha. De hecho, mi papá siempre fue una persona muy alegre. Creo que tú que lo conociste, mis amigos o la gente que tuvo la oportunidad de compartir con él, saben que era una persona que todo el tiempo estaba haciendo chistes, era una persona que todo el tiempo estaba feliz, alegre. Nunca vi a mi papá triste, la verdad. Era Cierto. una persona que Mm. siempre trataba de tener ánimos para todo. Al menos Y contigo. Él siempre mostraba, llegaba a la casa y yo me acuerdo ay, Kiara era su princesa, yo me acuerdo. Todo, era engreidísima de papá. Él llegaba y te traía algo siempre, ¿no? sí, me acuerdo que una vez estábamos también como que viendo películas, creo, y apareció con una pizza. Sí. Sí, mi papá tenía cosas muy buenas, tenía detalles muy bonitos también. Era una persona alegre, feliz, siempre estaba como que dispuesto a hacer el alma en la fiesta. Entonces, siempre me enseñó como que a vivir de esa manera también, a compartir un poco la alegría que uno puede tener con los demás, ¿no? Y de hecho, antes de que él muriera, yo ya tenía esa perspectiva de la vida, pero cuando él murió, me puse a pensar en cuántas personas también en esta vida se van sin querer partir aún, porque mi Ujú, papá tenía muchas ganas de vivir, tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas, de hecho tenía muchos proyectos en mente, tenía cosas que quería realizar ujú. y, y a veces como que uno sí se pone a pensar en cuántas veces estamos viviendo el día por vivir y simplemente Mm, sin tener ningún plan, sin tener nada, y es como que no nos damos cuenta que también ese podría ser el último día de nuestras vidas, porque cierto. así como hay gente que se va por alguna enfermedad, también hay gente que se va sin no tener idea de que ese puede ser el último día de su vida y creo que es una de las cosas que deberíamos de interiorizar de verdad, porque vivimos Sí. mucho en el día a día o a veces nos Ujú, preocupamos mucho en lo que va a pasar en el futuro y a veces no sí. sabemos si va a llegar o no, ¿no? Claro, sí, sí, eso es muy importante, ¿cierto? A veces vivimos sin pensar también, ¿no? Vivimos por vivir y no pensamos en lo importante que es la vida. ¿Y tu papá te dijo algo o te dio algún consejo valioso antes de partir? Sí, de hecho recuerdo muchas frases, muchas conversaciones que tuve con él.
Él siempre quería que fuera feliz, que encontrara un camino bueno, que terminara mi carrera. De hecho, sabía que yo no era una mala persona, que siempre tenía como que mucha disposición de hacer cosas buenas por los demás, pero sí me decía cosas muy bonitas. De hecho, tengo muchos recuerdos antes de eso, ¿no? Antes de que él partiera. Y, y sí, es algo que siempre va a quedar en mí. Creo que siempre son anécdotas, son momentos Ujú. que también recuerdo cuando tengo días malos y siempre me acuerdo de sus frases, ¿no? Y esto también cambia tu perspectiva de tener relaciones, o sea, relaciones con amigos o con pareja, cuando pierdes, al menos a tu papá, ¿no? ¿Sientes que ha cambiado eso de escoger amigos o personas que van a estar más cerca a ti? Me ha pasado algo muy curioso que en verdad qué bueno que me tocas este tema porque es algo que sí me gustaría compartir por acá, porque a raíz de la muerte de mi papá conocí a muchos amigos que pasaron por la misma situación. Okay. Y en un momento se me hizo como que bastante extraño, medio curioso incluso, porque creo que la vida, bueno, al menos esa es la perspectiva que yo tengo, pero creo que nunca conoces a una persona de casualidad. Ujú, Creo que muchas veces las personas que conoces en la vida o las personas que se te presentan están ahí o para enseñarte algo o para aprender de algo ujú. o para compartir algo. Un Y propósito. conocí a mucha gente que había pasado por lo mismo, ¿no? Tengo amigos que perdieron a sus papás también como que muy jóvenes. Ujú, De hecho, amigos que tienen casi la misma edad que yo y que han pasado por lo mismo y hasta ahora como que somos muy amigos porque a raíz de eso también es como que tenemos conversaciones sobre ese tipo de cosas que uno va entendiendo que como haber compartido lo mismo nos hace como que tener una conversación en común que no poca gente entiende, porque es muy diferente hablarlo con algún amigo que, por ejemplo, todavía no lo ha vivido, a hablarlo con alguien que lo ha sufrido de la misma manera, a alguien que, digamos, también como que lo extraña, ¿no? De hecho, en el internado conocí a una amiga que se hizo muy amiga mía y sin conocer la historia de ella, ujú, eh, realmente las dos habíamos pasado por situaciones casi similares y trabajamos juntas, hicimos una guardia juntas el Día ujú. del Padre. Y Ya. fue ese día que yo me enteré un poco de la situación de ella y hasta el día de hoy somos muy amigas, hemos compartido muchas cosas y también al graduarme conocí a otros amigos, de hecho a un amigo que también había pasado por casi una situación similar. Y creo que estas cosas hacen que tengas el apoyo de gente que también como que pasó por lo mismo en algún momento y que Ujú. al menos dices como que, bueno, nosotros nos entendemos porque sabemos lo que es pasar por esto, Claro, ¿no? cierto. ¿Y sientes que ha habido alguna lección que has aprendido de todo este luto que has tenido, de estas experiencias que has pasado, como tal vez de no tomarte un luto o de después que te estresaste mucho y tal vez causaste problemas en tu cuerpo, en tu mente? Sí, eh, cuando yo estaba en la universidad era súper, o sea, era súper ansiosa cuando, por ejemplo, tenía un examen, ¿no? Creo que esto es algo que incluso me llegaba a alterar porque yo a veces me preocupaba más porque cómo iba a salir la nota de tal examen o cosas así y de verdad no me dejaba vivir tranquila porque me preocupaba por un examen que yo decía como que, bueno, quizás salga bien, ¿no? Y a veces hasta me entraba como que un estrés profundo porque decía, Ujú, bueno, no sé cómo ha salido, cómo ha ido y me preocupaba de más y hasta anticipadamente. ujú, Y así en muchas cosas. Entonces sentía que le daba mucha importancia a cosas que tenían solución o a cosas que digamos, no ujú. tenían por qué ser tan grandes, ¿no? Claro. Y a raíz de esto, sí, lo vi así porque yo también decía como que, bueno, me voy a enfermar yo, ¿no? Entonces,
tómalo con calma y aprendí a llevar la vida un poco más ligera, a no Ujú. preocuparme tanto por cosas que tienen Claro. solución, por cosas Ujú. que Que no eventualmente o van a van. pasar o no. Ujú. Y también otra lección que me dejó es que muchas veces también nos ahogamos como que en un vaso de agua por problemas muy Ujú. minúsculos, ¿no? Por problemas que, digamos, tienen solución en el día a día. Y Claro. algo que una vez le decía a una amiga es que sea el problema que sea, cada uno interioriza sus problemas y dice como que, bueno, esto a mí me está afectando, ¿no? Entonces puede ser que para otra persona el problema que tú tienes sea muy chiquito y diga, pues, pero Ujú. ¿cómo se va a preocupar por esa cosa, ¿no? O ¿cómo se va a preocupar por ese problema si realmente, o sea, no es para tanto? Pero creo Ujú. que para cada persona sus problemas son importantes y son muchos, Te ayudan no a crecer. dependiendo, claro, o sea, es como no importa qué tan grande es el problema, si a ti te importa, ya es un problema, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, sí creo que me ayudó a que cualquier cosa que me pasa, yo ya no la veo tan grande. Incluso siento que la pérdida de mi papá fue el dolor más grande que viví, entonces siento que después de eso puedo superar cualquier cosa. Y eso es Claro. algo que ya como que es más una lección mía, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, me puede pasar que discuto con alguien o no sé, digamos, tengo algún otro tipo de problema, pero yo ya no lo veo como un mundo porque digo, o sea, me han pasado cosas peores, entonces Claro. como que ya las puedo llevar de una mejor manera. Claro. Y sé que es cuando pierdes a un ser querido, hay dos caminos, ¿no? El camino oscuro, que es de la depresión, que porque a mí, porque me pasa solo esto, y el camino que tomas eso y es tu motor para seguir creciendo, para salir adelante. ¿Cuál de esos caminos tú tomaste? ¿Sientes que tal vez tomaste uno y diste la curva al otro o tomaste el camino correcto al principio? Ujú. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el carácter que uno tiene y con el carácter que va forjando casi desde niño. Eh, Ujú. yo, por ejemplo, toda mi vida fui muy independiente y muy desapegada a las cosas. Entonces, cuando me había pasado esto de la pérdida de mi papá, yo vivía sola. De hecho, yo eh, dejé de vivir con mis papás a los 16 años porque tenía que estudiar para la universidad y no los veía muy a menudo porque mis papás trabajaban en otra ciudad, tenían otras cosas que hacer y a veces pues a mí no me daba el tiempo justamente por la universidad de viajar y visitarlos, ¿no? Ujú. Entonces, ya de por sí como que hacía mis cosas sola. Pero más allá de eso, yo creo que tuve bastante resiliencia desde que era niña. Entonces, yo sentí que en ese momento tomé las riendas de mi vida y dije, bueno, voy a Mm. seguir haciendo esto y, y bueno, voy a llevar mi duelo por dentro y seguiré haciendo las cosas que tengo que hacer. Si tengo que hacer esto, o sea, si tengo que ir a la universidad, tengo que presentar un trabajo, dar un examen, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Claro. Entonces, esa fue mi actitud. Pero sí, claramente tenía momentos en los que lloraba en mi cuarto, me acordaba de ciertos momentos y creo que desfogar un poco eso sí también me ayudó, ¿no? Claro. Eh, porque Y, creo que sí sentía que debía llorarlo. ujú. ¿Y tomaste tú algún tipo de actividad, como por ejemplo, fuiste a terapias para curar? Porque sé que muchas personas toman terapias o hacen actividades que les ayuda al autocuidado mental. ¿Tomaste Ujú. alguna de estas actividades? No, para ser honesta. Yo, dentro del ámbito de la salud, ¿no? Como médico, siempre me ha parecido que este es un tema muy importante porque hay mucha gente que realmente todavía lo ve como un tabú, lo ve como algo Ujú. malo, ir a terapia, o a veces mucha gente piensa Sí, que solamente los que están locos tienen que ir al psicólogo. Entonces, es algo que todavía como que está muy arraigado en la gente, en la población, entonces es algo difícil de cambiar, pero yo como médico sé que eso es bueno. Sin embargo, no lo hice porque en un momento sentía que tenía muchas cosas que hacer en el día.
Entonces, hacía una cosa, hacía la otra, entonces iba a la universidad, salía y bueno, así. Pero más allá de eso, también porque yo misma, en mi mente, me daba ánimos a mí de alguna manera. Ujú. Entonces, dentro de mi propia resiliencia, como lo mencionaba antes, sacaba fuerzas de donde no tenía y en las palabras de aliento me las daba yo misma en ese momento. Sé que hubiera sido como que lo ideal también ir a una terapia Claro. y conversarlo y llevar como que el tiempo, quizás el duelo hubiera sido un poco más corto y yo no me hubiera estresado tanto, pero creo que es algo de lo que me puedo sentir también orgullosa porque creo que lo llevé de una manera solitaria e interna, pero Claro. bueno, salí así, ¿no? Sí, claro. Y sé que a veces también perder a alguien, saca algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sientes que es encontrar una fortaleza después de este duelo? Tal vez que no sabías Sí, que tenías. sí, porque me di cuenta de que hay muchas cosas como lo que decía, ¿no? Antes, o sea, a veces me pasan ciertas cosas y digo, bueno, si me pasó esto en una época muy difícil de mi vida, puedo superar todo. Entonces, siempre ese es como que mi aliento para seguir adelante con ciertas Ujú. cosas. Claro. Eh, de hecho, que a lo largo de mi vida también me han pasado otras situaciones que han sido muy dolorosas y muy tristes, pero nada fue como eso. Entonces, creo que un aliento para mí es siempre decirme eso, ¿no? O sea, decir como que, bueno, he superado esto, ¿porque no puedo Ujú. superar otras cosas? ¿Y Que qué son le menores, dir- al fin y al cabo. Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que tal vez está pasando luto y no sabe cómo manejarlo? Porque yo me imagino que debe ser la cosa más difícil de la vida. Bueno, ¿qué le podría decir? Que llore todo lo que tenga que llorar. Yo creo que hubo un momento en mi vida en el que a mí siempre, por ejemplo, me decían, cuando recién pasó esto, me decían, no llores, no lo vas a dejar descansar, ya, olvídate, que se te pase, pero esas son frases que más allá de ayudar a alguien a superar algo, lo Ujú. hunden más, porque Claro. llorar es una emoción que debemos vivir, o sea, es algo que tenemos que sentir. Yo creo que todas esas emociones que se reprimen, esas cosas que no dices, esas cosas que se te quedan, por ejemplo, en la garganta, como un nudo atorado y que nunca salen y que nunca afloran, al fin y al cabo, meses después o años después, terminan convirtiéndose en una enfermedad, terminan siendo estrés, terminan Ujú. abarcándote más cosas y a veces las acumulas, se Cierto. juntan con otros temas y al final explotas. Entonces, creo que una de las cosas que yo podría decirle a alguien que está viviendo por esto es que si es que su sentir en ese momento es llorar y es recordar a esa persona, que tenga que llorar todo Que lo que llore. tenga que llorar. Si es que su sentir en ese momento es como, por ejemplo, prenderle alguna velita o algún ritual que tengan de manera, por ejemplo, personal Ujú. y conversar con esa persona o hablarlo, también ayuda. Claro. Una de las últimas conversaciones que yo tuve con mi papá fue en el mar. A No, mi papá le gustaba mucho el mar y me ya. dijo que lo llevara al mar. Entonces, fue una de las últimas veces que estuvimos juntos y conversamos frente al mar. Entonces creo que el mar para mí, por ejemplo, es algo súper Mm, importante porque siempre me permite ir y siempre que voy y veo, por ejemplo, un sunset o algo así, me siento y trato de conversar con mi papá, ¿no? ay, qué Porque siento lindo. que me recuerda mucho a eso, entonces es algo que me ayudó también. Y de Qué hecho, lindo. muchos momentos en los que yo me sentía desolada en la universidad porque hay momentos en los que te va bien, hay momentos en los que te va mal, entonces Ujú. cuando me sentía así, o también me pasaban, por ejemplo, problemas personales, ¿no? Iba y me sentaba ahí un rato y desfogaba un poco y luego volvía a casa un poco más tranquila. Entonces creo que volver a los lugares que compartiste con esa persona y poder hablar con esa persona, aunque sea mentalmente, también ayuda. Entonces creo que al fin y al cabo uno se empieza a conocer mucho y puede como que uno mismo decir, bueno, esto me ayuda, entonces Ujú. puedo hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. esa es una recomendación que podría dar, creo.
Sí, Y porque si es que hay, alguien, hay mucha gente que yo conozco, o bueno, siempre vamos a ver estas personas que se aferran tanto al pasado que viven, no sé si viven bien, pero siempre viven que tú dices esto que vas al mar y que lo sientes ahí a tu papi, ¿no? Porque es una forma también de saber que tu papá está ahí, ¿no? Está libre, está contigo siempre y de alguna otra forma sientes que él ha sido también tu impulso, ¿no? Porque tú has logrado mucho hasta ahora, doctora, o sea, no es tan fácil hacer eso. Y pues eso es algo que yo, bueno, siempre he admirado eso de ti, que eres muy dedicada, muy estudiosa. Y pues yo desde chiquita supe que Kiara iba a ser doctora, así que ya eso era algo escrito en el destino. Pero sí te admiro, yo te quiero mucho, tú eres mi amiga así pues más cercana a mí porque hemos crecido pues como hermanas prácticamente. Y pues sí, cuando yo me enteré me sentí mal porque tenía la impotencia de no estar ahí contigo, pasando este tiempo difícil, porque yo creo que siempre hay que estar ahí con alguien en las buenas y en las malas, ¿no? Pero lamentablemente la distancia nos separa mucho, entonces como que la distancia sí afecta. Yo pensé que al principio decía, no nos va a afectar, ¿no? Pero sí eh, afecta la amistad, pues. Pero a pesar de todo estamos aquí siempre juntas hablando. Cuando voy la veo aquí. Pero sí admiro tu resiliencia porque hay mucha gente que se estanca en el pasado. Gente mayor que ya son papás de personas mayores también viven estancados en el pasado, no pueden progresar, su mentalidad está estancada. Pero sí, pues que se liberen, que sepan que esa persona siempre va a estar con ellos, ¿no? sí, sí, es verdad. Yo creo que, como lo puedo repetir también, es que la resiliencia de cada uno va a depender de las propias creencias, de cómo te criaron, de tu propio carácter, de tu propia Ujú, personalidad, pero hay momentos en los que hay mucha gente que siente que no puede salir sola de una situación así. Entonces, ujú, mi mayor recomendación para ellos sería que si es que llevan mucho tiempo estancados, porque el duelo es algo normal, o sea, creo que es algo que a todos nos duele, a todos nos da por llorar, a todos nos puede dar coraje porque nos ponemos a pensar en por qué pasó esto, por ujú, qué se tuvo que ir. Pero después de eso, o sea, creo que ya llega un punto prudente, o sea, un tiempo prudente después de eso en el que las personas tendrían que empezar a salir de eso para sí, que, como tú dices, continuar con la vida, porque la vida también continúa y, digamos, no podemos estancarnos en el dolor por muchos años, porque al fin y al cabo también nosotros mismos nos salimos de eso y nos hace daño. Y si es que sí, eso le está pasando a alguien, en verdad, como que mi mayor consejo es que sí llegan a tomar una terapia o busquen ayuda de alguien, porque si es que a veces uno mismo no puede solo, creo que tener una ayuda es totalmente aceptable, es totalmente válido y al fin y al cabo o sea, va a ayudar mucho, ¿no? Va a ayudar mucho una claro. terapia, pasar con una psicóloga o en algunos momentos hasta llegar a tomar medicación también, porque Ujú, si es que es lo que se necesita, en verdad va a ser bueno. claro. Ahora, cuéntanos lo bueno, ¿qué te motivó? ¿A qué has logrado desde entonces? Cuéntanos todo lo que has logrado y las metas que tienes para lograr. Bueno, como Andrea dice, yo desde que era niña tenía la idea de ser médico, de hecho lo escribía en un diario, todos los días creo. Entonces siempre tuve la convicción de ser médico, de querer salir y digamos, hacer algo con eso, ¿no? De hecho, en el colegio era muy dedicada, era muy responsable, pero más allá de eso, nunca me vi haciendo otra cosa, o sea, nunca me vi teniendo otra carrera y eso es algo
que también admiro de mí misma, porque le puse muchas ganas y al fin y al cabo lo logré, ¿no? Ujú, Ser médico siempre fue un sueño para mí y bueno, en eso estoy. Durante la carrera fue muy complicado por temas como el que acabo de contar, ¿no? Me ujú, pasó lo de la muerte de mi papá, también como que tenía momentos de mucho estrés, la pasaba mal algunas veces, pero bueno, es parte de, ujú. y también llevar una carrera de medicina no es tan sencilla. Se necesita mucho, se necesita muchas ganas, pero no solo ganas, Sí. sino también como que saber que vas a perderte de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que puedes perderte salidas con amigos, viajes familiares, reuniones familiares, o sea, mucha vida social que a mucha gente le puede gustar y es como que bastante sacrificada. Pero bueno, Ujú, más allá de eso, logré graduarme, eh, ujú. también me colegié hace poco. De hecho, ahora estoy trabajando Aplausos. haciendo el SERUMS, que es el servicio rural que se hace acá en Perú para poder trabajar para una Ujú, entidad del Estado. Y bueno, mis mayores metas son lograr la residencia, ¿no? Yo ujú. apunto a una especialidad, entonces vamos a ver cómo se logra porque se tiene que dar un examen para entrar a la residencia, entonces Claro. estoy en eso, estoy practicando, estoy estudiando y bueno, esas son mis metas a casi corto plazo, ¿no? Ya como a largo plazo, en verdad me veo trabajando pues en la especialidad que a mí me guste, logrando otra clase de metas también personales Ujú. y bueno, en la medida que se pueda. También hay que darle crédito a Mary Núñez porque sin ella no hubiera podido hacer nada. La mamá de Kiara es una mujer que desde chiquita yo la miraba porque le metía a Kiara aquí a clases de acá, a marinera, a tutoría de matemáticas, porque su mamá ya sabía que Kiara quería ser doctora, creo. Entonces tengo que preparar a mi hija, ¿no? Y ella es una mamá extraordinaria que por eso podemos ver a Kiara aquí, una mujer ya lograda. Y nada, pues Kia, qué lindo tener, sé que tienes clases en breve, así que vamos a hacerlo rápido y no sé, muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tiempo conmigo en mi canal y es muy especial tenerte aquí. Gracias por haber compartido este tema que sé que no es fácil para muchos, pero tu historia va a motivar a muchos que tal vez estén pasando por este momento, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Tienes algunas últimas palabras? Sí, bueno, también como que recordar lo que acabas de mencionar, ¿no? Mi mamá ha sido un gran apoyo para mí. De hecho, sí, desde que fui niña, mi mamá siempre me inculcó muchas cosas, muchos valores. Fue un soporte muy grande para mí. Siempre estuvo atenta a todas mis necesidades. Ujú. Me metió en miles de cursos. Yo me acuerdo que me perdía un montón de cosas. Me perdía pijamadas con amigas, me perdía veranos porque mi mamá ya me había metido alguna cosa. Ujú. Y en verdad, o sea, cuando eres niño, cuando eres adolescente, reniegas un poco de ese tipo de cosas, Sí. pero al fin y al cabo creo que te forman para una vida adulta. Y le debo muchas cosas a mi mamá. Terminar la carrera fue gracias a todo su esfuerzo también, a toda su dedicación. Y desde que murió mi papá, mi mamá también como que fue, fue mucho para mí, hizo mucho esfuerzo trabajando, sacrificándose muchos momentos conmigo también, y es algo que necesito agradecerle y siempre se lo agradezco y siempre se lo digo. Y bueno, en verdad sí, yo agradezco mucho esta entrevista, espero que realmente le haya servido a algunas personas que también como que puedan abrirse a conversarlo siempre con alguien, si es que no tienen la posibilidad de ir a una terapia, si es que no tienen los recursos para acercarse a un psicólogo, conversar con un amigo, con algún familiar, con alguien de confianza o Ujú. tomar tiempo solos conversando con alguien, creo que ayuda mucho, es de mucha ayuda y siempre también priorizar la salud mental, ¿no? Creo Ujú. que más allá de querer continuar nosotros con nuestra vida, Sí. estamos primero en nosotros, está primero el saber que
que nuestras necesidades importan, que si uno se siente triste o se siente mal, no puede seguir haciendo la vida como si nada pasara. Ujú. Hay que tomarle importancia a eso y hay que también saber escuchar a nuestros amigos cuando tienen algún problema, alguna necesidad, ¿no? Creo que Claro. es parte de la amistad saber que si un amigo le está pasando mal, hay que ayudarlo de alguna manera. Ya. Y bueno, eso, espero que realmente haya servido de mucha ayuda y en verdad estoy muy orgullosa de ti, de tu canal. Te agradezco mucho esta invitación, en verdad me alegro mucho por ti, sé que te va genial en Estados Unidos y que la rompes por ahí y en verdad espero vernos pronto en otro canal. Sí. Yo sí, Kia, muchas gracias. Te quiero mucho. Ahí nos Ay, yo vemos también. pronto. Besitos. Bueno, chicos, esta ha sido la entrevista con Kiara. Ha sido una conversación muy, muy, muy profunda que sé que a muchos les va a ayudar a crecer y a ser mejores personas. Así que nos vemos en la próxima y disfruten su sábado.